el estudio de investigación. Por eso es que siempre se debe declarar conflicto de interés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un comité de bioética y veo que hay una investigación de una persona que trabaja conmigo o el sitio donde trabajo, yo tengo que decir, bueno, yo para este protocolo yo no voy a participar en la revisión porque tengo conflictos de interés. Así de sencillo. Por otra parte, también se menciona el asunto de que el comité, su independencia se basa en que son personas que tienen distintas profesiones. Entonces, es un equipo multidisciplinario en donde deben haber profesionales que tengan la capacitación, tengan la competencia en metodología de la investigación, la parte técnica, dependiendo del tipo de estudio que sea. Hay estudios del área biomédica, hay estudios del área que involucra seres humanos, pero puede ser humanísticos, tomando en cuenta de que se van a valorar encuestas, donde se va a tener información sensible de participantes. De hecho, entonces, cualquier estudio que se haga con seres humanos, como lo vimos en la clase pasada, pues debe ser sometido a un comité de bioética. Cuando se habla del miembro lego, el miembro lego puede ser cualquier persona de la sociedad, tomando en cuenta que puede ser, por ejemplo, y usualmente puede ser un sacerdote, puede ser algún miembro de una sociedad de profesionales, por ejemplo, alguien que sea de la Cámara de Comercio, alguien que sea un líder comunitario, puede ser también algún líder de algún grupo originario. Entonces, así nos vamos con el asunto del miembro lego, que es muy importante para tener una opinión pues fuera del contexto de investigadores, fuera del contexto técnico, fuera del contexto legal, que también lo mencionó, que debe haber un abogado o una abogada, pues que una persona dé su opinión en cuanto a si se pone en el lugar de sujeto de investigación, si realmente le parece que es ético el manejo pues de todo lo que se va a hacer con un ser humano. Entonces vamos a adelantar acá, que me salté. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Como pueden observar, pues realmente la labor de un comité de bioética es una labor que en Panamá es muy, muy parecida a España, muy parecida a muchos países, porque realmente lo que se ha avanzado en cuanto a las valoraciones éticas de trabajo e investigación ha sido un trabajo a nivel global. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se van a investigar a Estados Unidos, su estudio tiene que ser avalado por un comité de bioética en Estados Unidos. Ustedes tienen que basar su estudio dentro de las consideraciones bioéticas, por ejemplo, en la declaración de Helsinki, mencionar, por ejemplo, algún tipo de legislación que el país maneje en cuanto a investigación con seres humanos. El comité tiene que aprobar de manera inicial el proyecto. No se puede comenzar un proyecto sobre seres humanos sin la aprobación inicial del comité, una vez que ha comprobado que todos los aspectos metodológicos, legales y éticos son correctos. En el momento en que hay aprobación se comienza con la investigación, pero si hay alguna modificación relevante a la hora de hacer el estudio, hay que notificarlo una vez más al comité. Y el comité decide si se aprueba con esa modificación o si hay que retocar alguna parte del protocolo. El seguimiento como mínimo debe tener informes anuales, informe final o cualquier otro tipo de seguimiento más específico que considere el comité dependiendo del nivel de riesgo del proyecto del que estemos hablando. Existe un problema. En el momento en que hemos implantado los comités, la aprobación inicial, los seguimientos, los informes, esto es un problema para los investigadores. Los investigadores, su propósito principal es sacar adelante esa investigación y buscar ese beneficio personal y social. Perciben a los comités de ética efectivamente como un exceso de burocracia, informes, papeles y como una traba para sacar adelante su investigación. ¿Cómo podríamos conseguir, porque los investigadores quieren investigar de forma ética, cómo podríamos conseguir que estos comités no se perciban como una traba innecesaria por parte de los investigadores para llevar a cabo su investigación? Bien, someto a debate entonces esta pregunta. ¿Cómo podríamos lograr entonces que los comités de ética e investigación en seres humanos no sean percibidos como una traba innecesaria por los investigadores? Escucho sus opiniones en este momento. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Para toda esa parte del papeleo y todo lo que tengo que enviar a ese comité de bioética, ¿uno tiene que pagar?
Depende. Hay comités que sí cobran si la investigación no está relacionada con la institución. Por ejemplo, si usted es estudiante de la Universidad de Panamá, no se le cobra. Usualmente la universidad no cobra, pero por ejemplo, si usted quiere someter su estudio al Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas, ellos sí le van a cobrar. Le van a cobrar si la investigación no es del instituto. Entonces, algunos comités sí les pueden cobrar. Usualmente los comités que tienen tendencia a ser académicos, de las universidades no cobran, pero va a depender entonces de cuáles sean los lineamientos del comité. Pero sí hay comités que cobran. La Universidad de Panamá usualmente no cobra. Por otra parte, comités de bioética. Hay comités de bioética en muchas universidades, no en todas. Está el Comité de Bioética de la Universidad Latina, que está activo, el Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, que ya mencioné. También está el de, creo que la Universidad de Santander. De las universidades, la USMA, la USMA también. Ellos manejan más comités de protocolos de investigación, sobre todo en el área de psicología y todo lo que tiene que ver con esa área de psicopatología. De hospitales, el Hospital Nacional tiene su comité, el Hospital Santo Tomás, la Caja del Seguro Social, el complejo tiene su comité. Hay hospitales regionales que también tienen comité, les debo cuáles específicamente. Entonces hay varias opciones para poder remitir los protocolos de investigación. Una vez dicho esto y siguiendo con la línea de la pregunta, porque es interesante, usted lo mencionó, después todos estos documentos, todos estos requisitos, ¿cómo podríamos lograr que esto realmente no se viera como una traba o como un atraso? ¿Qué perciben? ¿Cómo ustedes dimensionarían esta pregunta? ¿Cuáles serían algunas opciones de respuesta para que no se perciba como un atraso? El por qué. ¿Por qué existe esta regulación? Que es una regulación que realmente se hace a nivel, una regulación externa. Les escucho, chicos. Doctora, a mí me parece que, por ejemplo, el hecho de que ellos nos puedan como dar una antesala de lo que vamos a hacer después, pues, nos ayuda mucho porque, y no lo podemos percibir como una traba desde el punto de vista ese, porque, o sea, vamos a arreglar o acomodar las cosas que tenemos, entre comillas, mal hechas, para que más adelante, cuando ya tenemos instaurado el mismo protocolo de estudio, o sea, no tengamos la verdadera traba, pues, que es como echar para atrás y perder más tiempo del que, entre comillas, ya habíamos hecho cosas bien, pero que ellos, no sé si me entiende lo que le quiero Claro, dar más se o menos. comprende. Lo menciona como una oportunidad de mejora de un protocolo de investigación, totalmente. Pero si lo vemos desde el punto de vista bioético, ustedes mismos presentaron casos en los cuales no había ningún tipo de control interno ni externo para los investigadores en sus protocolos. Hablamos de protocolo de investigación cuando tenemos el documento escrito de qué es lo que vamos a hacer. Un protocolo de investigación simplemente es como registrar de forma escrita qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo lo voy a hacer. Y dentro de todas esas preguntas está el verificar si realmente ese estudio tiene un beneficio para las personas que van a participar. Si ese estudio realmente tiene un riesgo que puede acarrear en daños a las personas, potencial, evidentemente. Entonces, todo eso lo va a valorar un comité de ética de investigación, porque por más que se vea como una traba, por más que se vea que es un atraso, de que me estén revisando un trabajo que yo quiero realizar, porque sí, cuesta levantar un protocolo de investigación, cuesta poder lograr que en una institución pues me den un aval para yo poder hacer una investigación. Entonces, que venga un comité de bioética y me atrase mi estudio puede ser percibido como una traba, una burocracia, un atraso, pero tiene un porqué.
estamos tratando de hacer una regulación para que no se repitan los vejámenes que se pudieron visualizar, que fueron algunos los más conocidos que ustedes mismos presentaron en clase. Entonces, siempre que vean los requisitos, que vean que hay un checklist, que vean que hay mucha papelería, pues tomen en cuenta de que se trata de poder generar un control de forma tal de que, como dice su compañero, se pueda tener una oportunidad de mejora o verificar si realmente el protocolo cumple con los estándares para poder ser llevado a una investigación como tal. Porque el protocolo en papel muy bonito, es como decir, yo quiero hacer esto por esto, esto, lo voy a hacer así, en tal día, en tal fecha. Pero al momento en que ya tengo el aval es que del Comité de Biótica es que realmente puedo hacer la investigación. Y una vez hago ya la investigación, pues ahí, como ya el protocolo ha sido revisado, como ya el protocolo tiene una verificación, pues realmente ha pasado un control de calidad, por así decirlo. Realmente un comité de bioética lo que hace es un control de calidad, verificando si realmente se están cumpliendo todos los lineamientos en cuanto a los aspectos éticos, pero también bioéticos, y también la parte que está relacionada con la metodología de la propia investigación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen algún comentario? Ok, finalizamos y vamos a simplemente hacer un recorderis de cuáles son los criterios que están relacionados con, que realmente son criterios necesarios y suficientes para que se considere un protocolo de investigación, sobre todo tomando en cuenta que sea en seres humanos, ya sea biomédico o a nivel clínico, pues sea éticamente correcto, que haya valor social en la investigación, que haya validez científica, o sea, la metodología es totalmente válida y plausible, la selección justa de los participantes, en donde se favorezca el principio de justicia, es decir, que realmente si voy a hacer uso de un grupo vulnerable, pues sea totalmente transparente ese protocolo en el cual no se coacciona a los participantes, la autonomía sea respetada, haya un consentimiento informado, selección justa de los participantes, relación favorable de riesgo y beneficio, es decir, que haya mayor beneficio, el riesgo sea mínimo y si el riesgo es mayor al mínimo, pues tenemos que sustentar por qué si realmente vale la pena hacer la investigación con un riesgo mayor al mínimo. Una revisión independiente que es por parte del propio comité de bioética, ya vimos que son varias personas de distintas disciplinas, el consentimiento informado, que lo hemos visto de varias formas, pero que al fin y al cabo es brindar la información al futuro participante y con esa información, de forma voluntaria, sin coacción, esta persona decida si participa o no participa y además se respete el derecho que tiene revocatoria de consentimiento, es decir, si en algún momento siente que no quiere seguir con el estudio, pues es totalmente libre de pues retirarse del estudio sin ser penalizado o ser juzgado o ser tratado de una forma que no es justa. Y el 7, el respeto de los participantes en el estudio de investigación. Okay. Entonces, dame un segundo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que hemos visto en clase? Preguntas, dudas, comentarios. Ok. Un momentito. Vamos a ver la siguiente clase. Esta de acá. Vamos a hablar sobre algunos dilemas bioéticos al final de la vida. Cuando menciono el final de la vida, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué se imaginan? Final de la vida. ¿De qué me está hablando la doctora? La tercera edad. Puede ser la tercera edad, puede ser La eutanasia. la eutanasia. Nos estás hablando de algo que es un concepto bioético que vamos a tratar en clase. ¿Qué más? A ver. Alguna persona con una enfermedad crónica que no se puede curar. Correcto, una enfermedad crónica avanzada que realmente no tenga un buen pronóstico. Entonces estamos hablando de distintas formas de morir. Pero ¿cómo es una forma digna de morir? Porque cuando se habla de la muerte, se habla a nivel bioético que la muerte debe ser una muerte digna.
Entonces, en la clase de hoy vamos a valorar este concepto de muerte digna y de algunos dilemas que pueden surgir al momento de dar atención a pacientes que están en estas condiciones. Un momentito. Ok, compartir. Ya compartimos acá. Y vamos acá. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, doctora. Sí. Sí. Ok, vamos a iniciar viendo este fragmento de una serie muy actual. Vamos a subir el volumen a esto. Son 2 minutitos. Pongan atención y tomen nota de todo lo que pasa en cada uno de los cuadros que se va viendo, ¿sí? O sea, es decir, verifiquen bien cuál es la situación, que necesito que verifiquen cuál es la situación que se está aconteciendo, verifiquen cuál sería el dilema bioético, en todo caso, y cómo se resolvió. Vamos a ponerlo a correr. Me avisan si se escucha, si se escucha, me dicen sí, doctora. Voy. Su padre tiene neumonía y una condición llamada sepsis. ¿Y qué es Sí, exactamente? doctora. Indica que las bacterias pasaron de los pulmones al torrente sanguíneo. Hasta ahora responde bien al tratamiento. Hola, papá. Somos Helen y Jeremy. Jeremy. Hillary. Así suele estar. Tiene días buenos y malos. ¿Podemos salir un momento? Su padre llegó con la presión arterial baja, pero está mejorando. ¿Puede volver al centro de asistencia? Con el tiempo, eso espero. Su papá tiene instrucciones anticipadas que expresan su deseo. Dice que darle fluidos y medicamentos está bien, pero no soporte artificial ni RCP. No quiere un montón de máquinas que lo mantengan con vida. Bueno, vamos a continuar con el oxígeno, fluido intravenoso y antibióticos. Pero si sus pulmones fallan, no pondremos un tubo en su tráquea para un respirador. ¿Pero la neumonía es tratable? La mayoría de las veces sí. Si no mejora en una semana, póngale la máquina. No es lo que él quería. ¿Y algunos tiene poder legal permanente para su cuidado? Ambos lo tenemos. Está bien. Bueno, no es una decisión que tienen que tomar ahora. ¿Por qué no lo piensan bien? Platíquenlo. Si las cosas empeoran, a veces optar por una muerte natural cómoda es el camino más humano. ¿Qué puede hacer para que esté más cómodo? Podríamos sacar el tubo. Pero lo necesita para respirar. Si lo extubamos, lo mantendremos con oxígeno por comodidad. Disminuiremos los sedantes. Tal vez recobre la conciencia y puede reconocerlos. Tal vez hasta hablar. Pero no quiero hacer nada que afecte su mejoría. De eso habla el doctor Helen. Él nunca va a mejorar. Tú no lo sabes. Sí que lo sé. Él lo sabe. Mi papá es probable que lo sepa. Es hora de dejarlo ir. Lamento que te hayas hartado de papá, pero yo no. Y no me rendiré con él. ¿Y si lo está lastimando? Lo siento, si hubiera algo para curar a su padre, lo haría. Pero lo más humano para hacer por él es permitirle tener una muerte pacífica. Y se requiere retirar el tubo. ¿Cuánto tiempo tardará una vez que saque el tubo? De minutos a horas, pero buscaremos que no sienta incomodidad física. Está bien. Bien. ¿Qué comentarios tenemos hacia este fragmento de un caso de esta serie tan interesante? Doctora, Sí. quería comentarlo. Es que por alguna razón el video después de una parte Ajá. no se mostraba, o sea, como que Ok, vamos a correrlo un poco. no se veía lo que estaban hablando, o sea, se escuchaba que estaban hablando, pero Ok, no se veía quién estaba hablando y así. Estaba como pausado. ok. Déjame ver qué pasó. Las cosas empeoran. ¿Por ahí se A ve? veces optar por una muerte natural cómoda Sí. es el camino más Ok. humano.
¿Qué puede hacer para que esté más cómodo? Podríamos sacar el tubo. Pero lo necesita para respirar. Si lo extubamos, lo mantendremos con oxígeno por comodidad. Disminuiremos los sedantes. Tal vez recobre la conciencia y puede reconocerlos. Tal vez hasta hablar. Pero no quiero hacer nada que afecte su mejoría. De eso habla el doctor Helen. Él nunca va a mejorar. Tú no lo sabes. Sí que lo sé. Él lo sabe. Mi papá es... Hay algo que sucede, creo que el video no corre bien ahí. Lamento que te hayas hartado de papá, pero yo no. Y no me rendiré con él. Ahí está hablando la hermana. ¿Y si lo está lastimando? Lo siento, si hubiera algo para curar a su padre, Eso lo haría. está diciendo el doctor. Pero lo más humano para hacer por él es permitirle tener una muerte pacífica. Y se requiere retirar el tubo. Eso lo dice la hermana. ¿Cuánto tiempo tardará una vez que saque el tubo? Está En preguntando la minutos hermana. horas, pero buscaremos que no sienta incomodidad física. Está bien. Eso lo dice la hermana. Bien. Parece que se descargó de forma incompleta, pero en todo caso, la dinámica allí es el doctor, el hermano y la hermana. ¿Qué pudieron percibir en cuanto a la dinámica que se da? ¿Cuál es la situación del señor? Doctora, una pregunta. Sí, Porque es que fue lo que entendí, pues que al inicio el doctor le comenta como que el mismo paciente era el que no quería soporte, correcto. Así- pero al final sí le pregunta como que quién tenía la custodia en sí del señor y ambos dijeron que ambos. las tenían y después sale el paciente con el ventilador, pero entubado, perdón. En ese caso, si los familiares tienen como la custodia y tal, pueden entonces como revocar esa decisión que tenía el paciente. Éticamente no es lo correcto. Éticamente los cuidadores o las personas que son los representantes del legal, si ya existe un documento de voluntad anticipada, ética y legalmente, se debe tomar en cuenta lo que la persona en vida dejó dicho. Casualmente eso es lo que vamos a ver en clase. Y me alegra que hayas podido notar y que hayan podido verificar ese detalle. Porque el médico les dice, tiene una, no habla de voluntad anticipada, pero habla de un testamento vital o sí, algo anticipado. No dijo voluntad anticipada, dijo otro término. Y ellos dijeron que sí, que él no quería, pues, maniobras heroicas. Aún así, se les preguntó si ellos son los representantes legales, ellos dijeron que ambos, pero se dan cuenta que hay una controversia entre uno y otro. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, doctora. Correcto. En todo caso, el hermano, pues sí quería respetar los deseos de su padre, pero la hermana no. La hermana estaba casi que en negación, pensando que el padre iba a tener una mejoría. Ahora, tomemos en cuenta varios detalles. Uno, los hijos pues manifestaron que sí había una voluntad anticipada por parte de el papá. Sin embargo, el señor realmente estaba en capacidad de decidir en ese momento, en las primeras, antes de que lo intubaran. ¿Qué visualizaron ahí? No, el paciente estaba, o sea, medio desorientado, o sea, lo reconocía, pero no. Correcto, el mismo médico les dijo, él siempre está así, y dijo, bueno, hay días buenos y hay días malos. Es decir, que si se le preguntaba al paciente qué decisión tomar, pues el paciente no estaba en capacidad de decisión. Entonces, por eso es que el doctor hace la pregunta de si había algún testamento vital o una voluntad anticipada. Sí lo había. Ahora bien, otro punto, no sabemos cómo llegó a ser intubado, pero fue intubado. Muy probablemente fue por decisión de la señora, la hija. Esa parte la desconocemos, pero él está intubado. En ese detalle, él entonces le está explicando ya en la segunda parte todo lo que conlleva pues realmente el proceso que va a seguir. Y le da prácticamente dos opciones. Podemos extubar
Y al extubar, pues va a estar algunos minutos, pueden despedirse de él, le vamos a dar oxígeno para que se sienta más confortable, pero va a seguir el proceso natural de muerte, una muerte que realmente sería una muerte pacífica. Y la otra opción, pues sería que se va a mantener intubado y se va a mantener así hasta que fallezca. Y ahí se le da las opciones a los familiares. ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Creen que esto que vimos en la serie sea algo que se vea en la vida real? ¿Piensan que realmente es una situación que se puede dar a nivel de las salas de hospitalización o incluso cuartos de urgencia? Sí se da, doctora. Sí. Sí. Entonces es importante tener en cuenta qué se debe hacer, tanto a nivel ético como legal. A nivel ético, con los principios de la bioética que ya conocemos y vamos a ir desarrollando, pero ya aquí, partiendo de que vamos a hablar de atención al final de la vida. Y por la otra parte, vamos a verificar qué nos dice la ley 68 en cuanto a los derechos que tienen los pacientes que están en este estado. Entonces, hablemos brevemente de cuidados paliativos. Ustedes han hablado antes en otros cursos de cuidados paliativos. ¿Alguien les ha comentado sobre qué son los cuidados paliativos? O sea, son los cuidados cuando ya en sí ya no existe como algún tipo de tratamiento o cura para la enfermedad. Es más que todo para aliviar los síntomas o algunas complicaciones de la enfermedad original. Correcto. Los cuidados paliativos buscan que en una persona que ya tiene un diagnóstico no favorable, un diagnóstico que no tiene un pronóstico de cura, centrémonos en enfermedades terminales, pues los cuidados paliativos están orientados a brindar calidad de vida a ese paciente hasta que muera. Entonces estamos hablando de mejorar calidad de vida en pacientes y sus allegados. No solo los pacientes, también los allegados, los cuidadores también se enferman cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad crónica avanzada. Entonces, ¿qué incluye? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Prevención y alivio al sufrimiento, es decir, manejo del dolor y todas las complicaciones que estén relacionadas dentro del contexto de que esta persona en algún momento va a fallecer. Incluso el manejo de la esfera espiritual, en manejo de el área psicológica. Una persona realmente en sí no estamos preparados para morir, y más si estamos enfermos y con dolor. Entonces, la salud mental también debe ser trabajada dentro de los cuidados paliativos, no solamente recetar medicamentos, sino también tener un acercamiento con el paciente y evidentemente es un trabajo que se hace a nivel multidisciplinario. Ahora bien, tenemos que la medicina ha avanzado, si lo vemos del siglo XX al siglo en el cual estamos viviendo, el siglo XXI, de manera bastante rápida, es bastante dinámica. Hay tecnologías que pues prolongan la esperanza de vida, pero también modifican modos naturales de muerte. Es decir, modifican cuánto tiempo podemos seguir con vida. Podemos seguir con vida por mucho tiempo si estamos, por ejemplo, acoplados a aparatos que van a asemejar nuestras funciones vitales, pero ¿hasta qué punto es éticamente correcto mantener a una persona con vida solo por que esté con vida? Hablamos de vida biológica, sin verificar su calidad de vida, verificar la dignidad como ser humano, verificar que este soporte puede estar causándole dolor a esa persona y a sus familiares o allegados. Entonces, como dice aquí, muchos tratamientos y tecnologías no curan las enfermedades crónicas. Hay intervenciones médicas como, por ejemplo, la nutrición artificial, el soporte respiratorio, que si bien es cierto prolongan la vida, pues brindan el apoyo secundario. Pero hasta qué punto uno decide o quién decide realmente que esta persona que está en esta condición incurable, irreversible y terminal, pues ya no reciba estos apoyos o este soporte que la medicina y la tecnología pues ha desarrollado. ¿Me siguen? Si tienen preguntas pueden hacerlas o comentarios. Entonces, existe el concepto de la llamada futilidad médica. ¿Qué es la futilidad médica? Realmente es una acción clínica que no tiene utilidad. Es decir, simplemente
vas a dar las órdenes para mantener con vida al paciente, pero sabes que el objetivo realmente no va a ser curar o que haya mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, por eso se habla de acción clínica que no tiene utilidad para alcanzar un objetivo específico en un paciente determinado. Entonces, una atención médica fútil es aquella que se va a brindar sin esperanza de beneficio alguno y usualmente, pues, los pacientes deberían participar en la decisión sobre la futilidad de la atención. Es decir, si es un paciente que está consciente y es un paciente que realmente puede tomar, está en capacidad de decidir, debería ser consultado si realmente esa medida que se está proponiendo está de acuerdo con que se dé, está de acuerdo con esa nutrición, está de acuerdo si sabemos que tiene que mantenerse hospitalizado, no le va a generar ningún cambio a su diagnóstico o a su estado. Muy bien podría estar en su casa, compartiendo con sus familiares, bajo cuidados paliativos. Entonces, eso de la futilidad médica va muy de la mano con este concepto que se llama la distanasia. Pues los menciono ambos porque son muy similares y pueden encontrar que se hable de distanasia y futilidad médica y son bastante similares, ¿ok? Por eso los menciono. Entonces aquí, cuando hablamos de una conducta distanásica, consiste en esa prolongación innecesaria de agonía por empleo inadecuado de medidas terapéuticas desproporcionadas. La futilidad es hacer algo que no tiene utilidad, pero lo estoy haciendo para mantener a ese paciente ahí, con vida. En este caso estamos prolongando innecesariamente la agonía, la vida de este paciente, que sabemos que no tiene realmente un pronóstico, o sea, ya no tiene pronóstico. O sea, el que no tenga pronóstico es algo incierto, no sabemos si puede mejorar o no va a mejorar. En este caso el pronóstico es desfavorable. Esa persona va a morir y hay que decidir entonces a nivel bioético, a nivel legal, qué decisiones se van a tomar. Y en esta clase, pues está dirigida a saber quién toma las decisiones y cómo tomarlas. En todo caso, son en empleo inadecuado de medidas terapéuticas desproporcionadas. Tenemos varios ejemplos. A ver, alguien que me lea el primer ejemplo. Prolongar la vida con sufrimiento, soporte vital que no mejora su pronóstico en paciente terminal, incrementando dolor. Es muy parecido a los ejemplos que dije anteriormente. El siguiente es realizar terapias inútiles, seguir administrando tratamientos de forma agresiva en pacientes sin posibilidades de recuperación. De forma agresiva es que realmente pues estamos... A ver, vamos a centrarnos en los principios de bioética. Tenés un paciente que está en fase terminal, está hospitalizado, sabemos que ese paciente ya el pronóstico es desfavorable. Y estoy continuando una terapia que realmente es bastante costosa para el hospital y que otros pacientes que sí tienen un buen pronóstico se beneficiarían. ¿Qué principio de la bioética ahí jugaría? Tendríamos que verificar en cuanto a la equidad del recurso. Justicia. Correcto, la justicia. En todo caso, a ver, la decisión, como van a ver más adelante, la tienen que tomar en concordancia entre los, uno, si hay una voluntad anticipada, ver qué es lo que quería el paciente, dos, los representantes legales o el representante legal, y tres, el médico pues debe también dar su opinión en cuanto a la parte de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, la parte que está relacionada con el saber y la opinión en cuanto a que el paciente realmente no tiene un pronóstico totalmente desfavorable. Otro ejemplo sería ventilación mecánica en muerte cerebral. Que se prolongue la vida de una persona que ya está en muerte cerebral. Ojo, aquí estoy descartando que sea un donante de órganos. Usualmente a las personas potencialmente donantes de órganos que tienen muerte cerebral, pues los mantienen con todo el soporte vital hasta poder lograr el consentimiento de los familiares y a su vez pues lograr hacer las extracciones. Y después pues se da la desconexión. Y la cuarta, alguien que me lea la cuarta, es interesante. Medicina defensiva. Ajá. Inicio de tratamiento agresivo por temor a ser demandado.
Exacto. Cuando hablamos de medicina defensiva, nos vamos a centrar entonces que el médico adopta prácticas que quizás no son éticas, pero que las realiza para poder hacer una medicina tal cual como lo dice así de defensa. Porque, ¿qué pasa? Quizás puedo sentir el temor de que si deja de darle el soporte al paciente, los familiares puedan aducir de que está incurriendo en mala praxis. Entonces, sigue el tratamiento de forma agresiva, sabiendo que no tiene ya ese paciente pronóstico, ya es totalmente inevitable la muerte, pero lo sigue manteniendo con vida, por el temor de ser demandado. Entonces, eso también sería otro ejemplo de conducta distanásica. Esto es bastante texto, pero vamos a compilarlo. Se los dejo así bastante, digamos, tal cual, para que lo puedan valorar en casa. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los factores que causan una conducta distanásica por parte de los profesionales de la salud, ya sea médicos. El convencimiento acrítico de algunos médicos de que la vida biológica es un bien. ¿Qué quiere decir? Que quieren mantener al paciente con vida porque simplemente es parte de nuestra formación que tenemos que curar o tenemos que salvaguardar la vida, y simplemente piensan que hay que agotar todas las posibilidades que se tienen a nivel técnico que se ofrece en la institución para mantenerse al paciente con vida, pero no se toma en cuenta la calidad de vida que se le va a ofrecer al paciente. La segunda sería la adopción de medidas terapéuticas que contemplan más los aspectos científicos de la enfermedad que el propio paciente afectado por el proceso irreversible. Es decir, que vemos al paciente como un caso. Y en este caso yo voy a agotar todos los pasos que me dice, por ejemplo, el manual o la guía. Dice que yo puedo llegar hasta hacer esto, pero no pienso en qué secuelas o repercusiones va a tener en la calidad de vida de este paciente, si ya sé que es un paciente que no tiene buen pronóstico. La 3, la ignorancia o menosprecio del derecho del paciente o de sus representantes legales o familiares a rechazar el inicio o continuación de tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento. En este caso, es que el médico no conozca o reconozca el derecho que tiene tanto el paciente como el representante legal de opinar en cuanto a los procedimientos. Estoy hablando de casos en donde son enfermedades terminales, crónicas avanzadas, donde ya es irreversible pues el diagnóstico y clínicamente el paciente pues no va a dar vuelta atrás. Doctor, una consulta. Sí. Es que tengo una duda desde antes que hablamos del caso que estábamos viendo y ahora que repite ese punto. En caso de las donaciones de órganos, o sea, ya en vida a ti te preguntan si tú quieres ser donante y te lo preguntan, o sea, en un momento donde tú estás orientado en persona y todo. Claro. ¿Por qué nuevamente, o sea, puedo entender que pregunten y le informen a los familiares que el paciente era donante de órganos y que, bueno, se va a proceder a hacer la cirugía, ¿no? Pero ¿por qué el familiar tiene derecho a decir que no quiere donar los órganos? Si, o sea, en ese caso no se estaría como faltando o menospreciando el derecho que yo tuve en vida. Casualmente, Jubelis, esa es una pregunta que siempre me hacen el otro grupo que ya nos lleva adelante esta clase, hizo la misma pregunta. Y realmente esto se trata de algo legal y va más de la mano de la propia medicina defensiva. Y lo digo con propiedad porque en cuanto a donación de órganos, sobre todo en donantes fallecidos, pues me ha tocado trabajar con la Organización Panameña de Trasplante y hemos conversado, y ellos todavía solicitan el consentimiento de los familiares a pesar de que en vida esté algún documento que avala que yo en vida y con capacidad de decidir dije que soy donante, y lo hacen por temas legales. Ellos están prohijando un anteproyecto de ley para modificar la ley. La ley actual es la ley 3 del 2010 y poderle dar más, quizás de forma legal, más apertura a que se pueda respetar el derecho de las personas en vida de donar. De hecho, a nosotros nos preguntan si somos donantes cuando obtenemos la licencia de conducir,
cuando tenemos nuestra primera cédula y creo que en otras opciones también, otros trámites. Pero ¿qué sucede y es lo que me explicaban? Cuando se creó la Organización Panameña de Trasplante y se involucraron otras instituciones, se trató de hacer como un trabajo multidisciplinario interinstitucional donde iba a estar conectada toda la información. Pero ¿qué pasa? La OPT no tiene la información que tiene, por ejemplo, la gente de Certracen. Realmente ellos son los que manejan la parte de las licencias. Entonces ellos no tienen ese acceso a la base de datos. Y aunque lo tuvieran, igual siguen pidiéndole la opinión a los familiares. Y si los familiares dicen que no, a pesar de que yo haya dicho que soy donante, pues no lo toman como algo legalmente establecido. A menos de que esté en el documento de voluntad anticipada, que es lo que vamos a ver más adelante. Así que realmente, digamos que es una falencia a nivel legal que al parecer van a subsanar en algún momento, pero sabes cómo son los procesos a nivel de Asamblea Legislativa y otras prioridades, pero esta es una prioridad que es muy importante. La donación de órganos realmente salva vidas. Y en Panamá realmente hay muchos profesionales capacitados, hay instalaciones de salud que están también con los equipos necesarios y lo que requieren son órganos. Entonces, ya terminando el comercial de donación, pero si una persona, por ejemplo, fallece de forma traumática y queda en un hospital, decretan muerte cerebral y es totalmente viable la extracción de órganos, pues lo primero que hacen es solicitarle, estamos hablando de que fallezca de forma por algún traumatismo, le solicitan al Ministerio Público para que dé el visto bueno de que se pueda dar la extracción y luego de eso le piden entonces el visto bueno al familiar. Es decir, que hay doble verificación de... ¿Por qué? Porque es como una investigación judicial, por ejemplo, un hecho de tránsito, hay que hacer una necropsia, entonces lo que ellos no quieren es contaminar pues el indicio que en realidad va a ser el cadáver de la persona. Entonces nosotros como médicos forenses lo que hacemos es que hacemos una verificación del caso y simplemente emitimos un documento donde decimos que es totalmente viable la donación. Eso no solo se hace en Panamá, se hace en muchos países para agilizar este proceso, porque usualmente cuando las personas fallecen en muertes traumáticas, sobre todo personas jóvenes, es bastante viable, pues, y decretar muerte cerebral es bastante viable que muchos órganos puedan ser donados. Pero ya todo depende de si el familiar da el visto bueno. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario sobre estos 4 puntos? Estos 4 puntos están relacionados a qué factores pueden llevar a que un médico practique una conducta distanásica, es decir, que haga esas medidas heroicas sin pensar en calidad de vida, sino que quiera simplemente mantener con vida al paciente. Y esto no solo sucede en enfermedades crónicas avanzadas, terminales, cáncer, esto también puede ser en neonatos. Neonato, por ejemplo, que llegan a ser pretérmino, 27 semanas, con múltiples malformaciones o complicaciones. ¿Hasta qué momento uno debe, como pediatra neonatólogo, hacer todas las medidas agresivas o enérgicas para mantener a este pequeñito con vida? Entonces, claro, a nivel clínico hay muchas escalas que valoran esto, pero hay que tener en cuenta también calidad de vida y del paciente y de sus familiares. Entonces, objetivos de la atención de pacientes terminales, tomar en cuenta los cuidados paliativos, hablan de aliviar el sufrimiento, optimizar la calidad de vida hasta el fallecimiento, y pues estos objetivos pues no siempre es fácil. Y Panamá es un país en donde realmente hace falta mucho trabajo y mucho empeño en cuanto a brindar instalaciones de salud que ofrezcan cuidados de paliativos. Muchos de ustedes han rotado en el oncológico, en el Instituto Oncológico Nacional, ¿cierto? ¿Qué acercamiento han tenido con cuidados paliativos? ¿Saben? ¿Lograron rotar o verificar qué trabajo hace la unidad de cuidados paliativos en el Instituto Oncológico?
Sí, ¿no? Bueno, doctora, Bueno. me parece que esto, como que a cada paciente le asignan o le refieren a cuidados paliativos, a pesar de cualquier tipo de dolencia o sea cual sea el cáncer que esté padeciendo. Me parece que era algo así, no recuerdo muy bien, pero el recuerdo que tengo de eso es que como que a cada paciente que estaba en la sala en la que yo estaba referido a cuidados paliativos. Ok. ¿Alguna otra opinión? También recuerdo que habían pacientes que ya tenían metástasis y bueno, el oncólogo les explicaba que en ese caso ya no había cura y los enviaba a paliativos para tratar el dolor, algunos también tratar como las consecuencias de la quimioterapia o de la radio. Una secuela, correcto. Sí. El punto es que los cuidados paliativos no solamente deberían existir a nivel de una institución oncológica, sino también a nivel de distintos niveles de atención. Hablando desde la atención primaria, saben que están los niveles primario, secundario, terciario, cuaternario. O sea, en todo caso, en muchos países se maneja de esa forma, es decir, que ya sí. Estoy poniéndolo desde el punto de vista más ideal. Si un paciente es del oncológico, pero ya fue realmente diagnosticado y se le dijo pues que tiene metástasis y que va a seguir en casa, pues a nivel de atención primaria debería haber una unidad de cuidados en su policlínica o en su centro de salud o en un hospital regional para que le dieran un seguimiento. Creo que alguien está levantando la mano, es que no puedo ver con la diapositiva, pueden hablar. Sí, doctora, soy yo. Es que justamente ahora que lo comenta, por lo menos yo roté medicina y comunidad en el centro de Curundú y ellos tenían bueno, a mí me tocó, creo que a todos los que estuvimos ahí, uno de los días nos tocó ir con el doctor a completar un programa que ellos tienen que es de cuidados paliativos y íbamos literal a ¿cómo lo digo? Esos son como apartamentos, pero realmente no son apartamentos porque están en condiciones bastante... Eran barracas. Ajá, exactamente. Y subíamos hasta allá, obviamente con policías, o sea, ellos estaban muy bien organizados, habían patrullas que nos acompañaban, llevábamos los implementos, había un paciente con cáncer en estado terminal y bueno, estaba acostado todo el tiempo, así que nosotros era más bien a curarle las úlceras por posicionamiento y demás. Entonces, además de también darle sus medicamentos, que algunos sí había que inyectárselos y todas esas cosas. ¿Cuántos médicos estaban dedicados a hacer ese trabajo y cuántas veces a la semana salían? Eso era una vez por semana, 1 o 2 veces por semana, me parece. ¿Cuántos pacientes eran? Y era un doctor, uno o dos. Okay. Un médico general, pero él había hecho como, no sé, un curso, no me acuerdo qué me... Sí, una capacitación. Una capacitación en cuidados paliativos. Ok, eso lo que me estás diciendo es muy positivo, pero si te das cuenta, estamos hablando de un solo médico que va 2 veces a la semana y quizás atiende 2, 3, 4 pacientes y no se da abasto. Entonces, sabemos cuáles son las estadísticas de pacientes con cáncer y sobre todo que están en cuidados paliativos. Entonces, la idea sería que realmente se instauraran programas como ese en varios centros de atención primaria en donde haya una cantidad de médicos adecuada para poder hacer esas visitas domiciliares. También está el servicio de SADI, que es de policlínica, de Caja de Seguro Social, que también hacen visitas domiciliarias. Por otra parte, si no existe, ¿qué hace esos pacientes? ¿Qué hace la familiar y el propio paciente que está encamado? ¿Qué opciones tiene? Tiene ante una complicación ir al oncológico, ir a buscar las medicinas, que lo vea el médico en el oncológico y sabemos cómo son protocolos de citas y toda la lista de espera que hay. Entonces hay que mejorar mucho en cuidados paliativos, sin ser experta en esto, nada más viéndolo desde afuera, pues realmente es una problemática que nada más les dejo eso en el tintero para que lo analicen, lo mediten. Me van a decir, doctora, ¿y yo qué voy a analizar y meditar si yo soy estudiante? Sí, usted es estudiante, pero en estos momentos usted está en formación y usted tiene que hacer una visión así como bien cosmopolita, por así decirlo, de todas las situaciones y en algún momento ustedes van a
ya ser médicos funcionarios, quizás algunos puedan tener un cargo en el cual ustedes puedan darle prioridad a esta problemática, porque hay mucho que avanzar en cuanto al manejo de los pacientes y cuidados paliativos, digamos que es un poquito la cenicienta en nuestro país. Sigamos por acá. Dado que los médicos, los pacientes y sus familiares deben tomar decisiones sobre opciones de tratamiento, como prolongar la vida con el apoyo de tecnologías médicas o permitir que se continúe el proceso natural de la muerte, pues se enfrentan a dilemas relacionados al cuidado de la vida, y estos son algunos de los dilemas. Primero, reanimación, no reanimar. Reanimar o no reanimar. ¿Vamos a acoplar al paciente a ventilación mecánica o no? Como en el caso que visualizamos, que al final, pues, el hijo decía que no, la hija decía que sí, y después lo vimos intubado. Nutrición e hidrataciones artificiales, sedación terminal, suspensión y retirada de tratamientos, la propia eutanasia y el suicidio asistido. Pongo 2 asteriscos en eutanasia y suicidio asistido. Ninguno de los dos es legal en nuestro país, y más adelante lo vamos a evaluar. Entonces, autonomía. Ya sabemos que es el derecho de decidir qué tipo de atención voy a recibir. En este caso, principalmente soy un paciente en fase terminal de una enfermedad incurable y yo quiero decir qué es lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo al momento en que yo no pueda decidir. Entonces, y que se respete mi decisión. Entonces estamos viendo en el video, pues realmente que no se respetó la decisión inicialmente del señor. El señor no quería estas maniobras, pero igual se hizo porque los hijos, uno de los hijos se empecinó de que quería mantenerlo con vida. Entonces, nosotros como médicos, ¿qué obligación tenemos? ¿Cuál es nuestro deber? En este caso debemos proteger el derecho del paciente a esa autodeterminación que dio en vida, en un momento de estar capacitado para decidir. También lo puede dar en el momento que simplemente llega al hospital, estoy con una enfermedad terminal, tengo una neumonía y me tienen que preguntar, señor, si usted en algún momento cae en un paro respiratorio, es necesario intubarlo, usted quiere que nosotros lo intubemos. Parece una pregunta difícil, jóvenes. Es como decirle, señor, ¿usted quiere seguir viviendo? Pero estamos en el contexto de que es una persona que realmente ya no tiene un pronóstico, ya es una persona que va a morir en algún momento. Entonces, la pregunta está en azul. ¿Cómo se respeta los deseos de un paciente que ha perdido capacidad de decisión? Escucho esos comentarios a raíz de lo que hemos conversado. En este caso, el escenario es un paciente que ha perdido capacidad de decisión. ¿Cómo respeto sus deseos? ¿Qué se les ocurre? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Perdimos conexión? Sí, sí, se escucha, doctora. Me parece que la forma de respetarlo es que el paciente haya dejado algo escrito. Correcto. Es la forma más sencilla de poder respetar su decisión porque sabemos de antemano qué es lo que quería que se hiciera con su cuerpo. Y para eso se encuentra el documento de voluntades anticipadas, que no son más que instrucciones que pueden ser orales o escritas sobre la atención futura que va a tener este paciente en caso de que pierda la capacidad de decisión. Y pues por este motivo, la voluntad anticipada realmente en nuestro país, según la ley 68, debe de ser consignado por escrito. Usualmente se incluye, como en otros países se habla de testamento vital. Vamos a verificar en la ley 68 explícitamente los artículos donde se establece cómo se debe dejar de forma legal esta voluntad anticipada. Pero básicamente la voluntad anticipada hay que tomarlo en cuenta de que es válido para pacientes que tienen enfermedades incurables, irreversibles, en fase terminal. Es decir, que tiene que estar acreditado este diagnóstico. No es que, por ejemplo, yo sufro de asma, un asma bronquial crónica que resiste a tratamiento y pues yo siempre estoy en crisis y yo escribo un documento de voluntad
enfermedad incurable. Bueno, sí, es una enfermedad que no se va a curar del todo, pero puede tener un manejo, distintas formas de manejo en donde puedo recuperar calidad de vida, a diferencia de un cáncer uterino metastásico. ¿Me siguen? Si tienen preguntas siempre, recuerden que pueden hacerlas. Vamos a ver explícitamente desde los artículos que están relacionados o están implícitos en la ley 68. La ley 68, recordemos, y creo que lo mencionamos cuando vimos consentimiento informado, es en la que simplemente dicta cuáles son los deberes y derechos de los pacientes en cuanto a decisión informada. ¿Y qué pasa? A pesar de que es una ley, esta ley tiene implícitos muchos principios de la bioética. Es decir que sí, la bioética dentro del punto de vista de los documentos que verificamos, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio Médico de Panamá, es un documento en donde nos da las directrices de cuáles son nuestros deberes como médicos, pero no es un documento vinculante legal. Es decir, que si yo infrinjo alguno de los artículos del Código de Ética del Colegio Médico, yo no estoy violando una ley. Claro que sí estoy violando un estatuto de colegio médico a nivel deontológico. Yo sí puedo ser sancionado a nivel de colegio médico por violar un artículo. Ajá. ¿Cómo así, doctora? Simplemente un paciente con una denuncia en el colegio médico de que se ha violentado su autonomía, que su consentimiento informado, pues el médico no hizo caso omiso, simplemente reveló información sin consentimiento informado, por poner un ejemplo, y se logra comprobar el colegio médico, entonces hay una sección, un grupo de profesionales en el colegio médico que se dedican a hacer la valoración de este tipo de denuncias, y pues sí, como médico puedo ser sancionado a nivel colegial. A pesar de que yo no sea inscrita en el colegio médico, ojo, eso no quiere decir que como médico idóneo de la República, el colegio médico, yo debo responder al colegio médico en cuanto a los aspectos éticos y deontológicos. Y si el propio colegio médico resuelve de que yo incluso violé la ley 68, pues ellos pueden enviar la investigación que ellos hicieron al Ministerio Público para que el Ministerio Público deslinde la parte legal. Aquí lo que estoy diciendo es simplemente que la ley 68 es normativa legal. Código de ética es una normativa a nivel deontológico, entonces son dos áreas distintas. No puedo ser penalizado jurídicamente si violo algún artículo del colegio médico, pero sí se puede derivar el caso al Ministerio Público. Entonces, en el capítulo 6, eso se quedó claro cuáles son la vinculación legal y qué es realmente el fundamento jurídico. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez, doctora. Sí, doctora. Vale. El documento de voluntades anticipadas. Vamos a verlo desde el punto de vista legal. El artículo 33, entonces nos habla de que este documento está dirigido al médico responsable y quien realmente es signatario, quien remite este documento tiene que ser una persona mayor de edad o también puede ser un menor de edad. Pero doctora, los menores de edad pueden decidir qué se puede hacer con su cuerpo. En este caso, el artículo 33 nos dice que si ha sido verificado su condición en cuanto a capacidad de decisión por parte de un tribunal de familia del menor, es decir, que un juez de familia del menor ha adjudicado de que este menor puede tomar decisión y dejar un documento de voluntad anticipada, pues sí lo puede dejar. Entonces, ¿qué pasa? En ese documento va a dejar constancia de los deseos sobre actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación o circunstancias en la que no puede decidir, como lo dijimos anteriormente, y pues que no le permitan expresar su voluntad por medio de un consentimiento informado y por el equipo médico que le asiste en tal situación. Lo estamos leyendo tácitamente porque es bueno saber qué es lo que dice la ley, porque al momento de que ustedes estén en los hospitales, ustedes van a decir, doctora, eso sale en la ley 68, pero ustedes van a decir, ¿y qué dice la ley 68?
pues esto es lo que dice la ley 68 y sin ser abogados podemos hacer una lectura y verificar qué es lo que dice. También se habla entonces que en las voluntades se podrán incorporar manifestaciones para que en supuestas situaciones críticas, vitales o irreversibles respecto a la vida, se evite sufrimiento con medidas paliativas, aunque se acorte el proceso vital, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados, extraordinarios, ni se atrase abusiva y racionalmente el proceso de la muerte. En este apartado tácitamente, déjame ver si puedo, aquí se está hablando de que por medio de la voluntad anticipada se puede, ante la decisión del paciente, evitar la distanasia, la conducta distanásica o la futilidad médica. ¿Me siguen? Para entonces tal efecto, en las manifestaciones de voluntad anticipada, las personas pueden designar un representante cuando no pueda expresar su voluntad por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? En el documento de voluntad anticipada, el paciente puede decir que no quiere tratamientos desproporcionados. No quiero, por ejemplo, que me den nutrición parenteral. No quiero que me intuben, me mantengan en ventilación mecánica asistida si caigo, pues si estoy, por ejemplo, en estado de coma. Y la otra opción que también puede este paciente dentro de su voluntad anticipada anteponer es que puede decir quién toma la decisión. Es decir, si yo tengo mi pareja, yo no estoy casado con él, pero igual es mi esposo de hecho, o el llamado concubinato, simplemente yo digo que esa persona es la que va a tomar las decisiones, o sea que no entra ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, a pesar de que no estoy casada. Igual, las parejas del mismo sexo podrían tener esta opción para la toma de decisión. Personas del mismo sexo que mantienen una relación, en un documento de voluntad anticipada puede dejar por dicho que fulano de tal, mi pareja, es el que toma las decisiones. Ahí no podría entonces entrar ni papá, ni mamá, ni hermanos. Y pues esta será la única interlocutora válida y necesaria con el médico, el equipo sanitario. Vieron que en el corto del fragmento de The Pit habían 2 personas que eran representantes legales y ahí surgía el problema. En todo caso, si suceden esos casos en donde hay 2 personas y se discrepa entre la decisión de una u otra, eso tendría que ir a un juzgado para que el juez decida quién realmente va a ser el representante legal, porque no se están poniendo de acuerdo. También en la declaración de voluntad anticipada, como ya les mencioné anteriormente, se puede establecer si yo quiero ser donante parcial o total de mis órganos, o por ejemplo, los órganos, en todo caso, para extracción con fines de trasplante, pero también puede ser docente, o sea que puedo donar mis órganos a la docencia, y pues esas serían esas opciones. Docentes o académicos. En el artículo 35 se habla de que los médicos, equipos médicos destinatarios de la declaración no tendrán en cuenta las instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico. A ver, ¿qué se les ocurre cuando digo no tendrán en cuenta las instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico? Es decir, las instrucciones son las que daría el paciente en el documento de voluntad anticipada. ¿Cómo no las... ¿Qué sería algo que va en contra del ordenamiento jurídico? ¿Qué se les ocurre allí? Ejemplo. La eutanasia, doctora. Se desconectó. ¿Están ahí, chicos? Sí, No se le doctora. puso, doctora, sí. Ah, ya. No sé si valdría que, por ejemplo, la persona deje su voluntad anticipada, similar al video que vimos,
pero que a la hora de que esté en el hospital, los familiares intervengan y quieran tomar una decisión diferente a lo que la persona había dicho. Ok. En ese punto, eso es un dilema. Ese va a ser el dilema bioético. ¿Qué se va a respetar? ¿La decisión del paciente o de los familiares? En todo caso, si hay un documento de voluntad anticipada, se debe respetar lo que dijo el paciente en vida. Contrario al ordenamiento jurídico, podría ser que la persona, al escribir su documento de voluntad anticipada, lo está escribiendo cuando tiene capacidad de decisión, ¿cierto? Escriba, por ejemplo, que quieren que le practiquen la eutanasia. Eso va en contra del ordenamiento jurídico de nuestro país. No, nosotros como médicos legalmente no podemos practicar la eutanasia, está proscrito. Ese sería un ejemplo. Es decir, que se le pida al médico que haga algo que va en contra de la ley. Pero no solamente se establece ese detalle. Nosotros como médicos debemos de tomar en cuenta también que las instrucciones que nos den en el documento de voluntad anticipada no vayan en contra a la buena práctica clínica. Si yo realmente sé que ese paciente quizás al momento en que escriba la voluntad anticipada estaba con un diagnóstico y una condición clínica X, pero al momento en que lo estoy recibiendo ha cambiado en algo el diagnóstico de la condición X, ojo, entonces hay que reevaluar de que esa decisión que me está diciendo, que escribió hace varios meses o casi un año, meses puede ser, realmente no va con la buena práctica clínica, porque si yo le doy el tratamiento al cual él me está diciendo que no quiere, yo realmente lo puedo mejorar su calidad de vida, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para el documento de voluntad anticipada, el médico tiene que tener un filtro, un tamiz. No es que vamos a cumplir este listado como si fuera pues algo que no puedo yo realmente hacerle un filtro, no puedo hacer un análisis crítico porque es lo que quiere el paciente, no. Entonces, tomar en cuenta esto, que no vaya tampoco opuesto a la mejor evidencia científica disponible, es decir, a la medicina basada en la evidencia, o que no se corresponda con el supuesto del hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. Es decir, en este caso, lo que les dije, que quizás al momento de escribir el documento de voluntad anticipada, el paciente tenía una condición clínica muy distinta a la que estamos valorando al momento que está hospitalizado. Entonces, en estos casos, aquí, que estoy mencionando, si va contrario al orden jurídico, si va en contra de la buena práctica clínica, si va contra la medicina basada en evidencia, o incluso va en contra a lo que realmente es el estado clínico del paciente actualmente, pues se va a hacer una anotación en el expediente clínico de la situación y el por qué no se ha cumplido esa voluntad. Y bueno, lo que es la parte administrativa del hospital o la instalación de salud debe tomar las medidas necesarias para garantizar la voluntad anticipada del paciente recogida en el documento. ¿Tienen preguntas sobre el artículo 35? El artículo 35 es muy importante. Pero simplemente el artículo 35, haciendo la síntesis, nos dice, doctor, va a haber un documento de voluntad anticipada, pero usted tiene que contraponerlo al estado clínico actual del paciente, a la medicina basada en evidencia en el momento que está atendiendo al paciente y también que no haya ninguna orden que sea contraria al orden jurídico. Buena práctica clínica también incluida. ¿Preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien. En el artículo 36 se habla de que el documento que recoja la declaración de voluntades anticipadas deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, es decir, el paciente o incluso sus familiares o el representante legal al centro y al centro hospitalario. El documento debe ir en el expediente clínico, jóvenes, en el expediente clínico. ¿Por qué? Porque la atención se va a dar por un equipo multidisciplinario y si de repente en un turno el paciente cae en paro y hay un documento de voluntad anticipada ahí y yo no me he percatado de que yo no tenía que haber sacado a ese paciente de paro, pues voy a estar contraviniendo los deseos del paciente. ¿Okay? Tomar en cuenta eso. Claro, y que no haya ningún familiar allí para decir, mi papá no quería que lo reanimara.
Así que tomar en cuenta de que el documento tiene que estar en el expediente clínico. Veamos entonces algo de las perspectivas éticas sobre esto. El paciente y no la familia, el representante legal y el médico es el quien mejor decide sobre la limitación del tratamiento o los tratamientos que, si bien no curan, prolongan la vida. En este caso, si el paciente está consciente y en capacidad de decisión. Si el paciente pierde la capacidad de decisión, entonces la familia, el representante legal y el médico deben decidir de forma conjunta sobre la atención que se le brindará. Ojo, si entonces el representante toma decisiones sobre tratamientos, procedimientos y soporte vital, está bien, pero sus deseos, aunque difieran de los del paciente, al tomar decisiones en su nombre, el representante debe tomar en cuenta las preferencias del paciente. Y esto es lo que ustedes me estaban preguntando. ¿Qué pasa si el representante no toma en cuenta? Él debe tomar en cuenta las preferencias del paciente, no las suyas ni las de más nadie. A nivel ético es así, a nivel legal también es así. Y por eso, pues, es lo que les estoy plasmando en clase para que lo tengan en cuenta. Ya si un paciente no es capaz de tomar decisiones y si no ha documentado previamente sus deseos en caso de enfermedad terminal, la decisión pues la toma el médico tras consultar con familiares o representante legal para la toma de decisiones. Es decir, si no hay nada escrito, no hay voluntad anticipada, entonces todo va a recaer en familiares o representantes legales. Entonces aquí el médico también tiene un papel importante porque debe explicarle todo lo que le explicarías al paciente en cuanto a diagnóstico, pronóstico, qué tratamientos son los que, así como hizo el doctor del fragmento que vimos de DePitt. Alguien que me diga en síntesis qué fue lo que hizo el doctor. Bueno, respetó los deseos del representante, en tal caso. No. Sí, los respetó, pero tomó en cuenta algo. Uno, él preguntó si había un documento de voluntad anticipada, preguntó quién era el representante legal, preguntó cuáles eran los deseos entonces del paciente, preguntó cuáles eran los deseos de los propios representantes legales, pero aún así, una vez estuvo intubado, hizo algo muy importante, le explicó cuáles eran las consecuencias de mantenerlo intubado, cuáles eran las consecuencias de extubarlo y les explicó también qué significa la muerte digna. Les dijo, la muerte es una muerte pacífica, sería que muera de forma natural, incluso ustedes se pueden despedir, les vamos a poner oxígeno para que no sufra. Quizás ahí también pudo haber dicho el asunto de los medicamentos o los sedantes. El punto es que él hizo su trabajo desde el punto de vista de explicarles las opciones y las consecuencias de dichas opciones a los representantes legales. Al final ellos se decantaron por tomar en cuenta la decisión de la voluntad anticipada de su papá, al final, pero lo hicieron, porque la señora en algún momento, antes de que el doctor explicara todo eso, dijo, pero es que si le quitan el tubo, él no va a mejorar. Y el hermano dijo, pero es que él ya no va a mejorar. Entonces ahí cayeron en cuenta, ella cayó en cuenta, oye, de verdad que ya no va a seguir adelante esto. ¿Me siguen? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, doctor. Vale. Decir la verdad es fundamental para respetar autonomía y por eso lo que hizo el doctor en el video es muy importante. Les dijo la verdad. Les dijo, el señor realmente no tiene probabilidades de que siga adelante. Vamos a intentar extubarlo para que tenga una muerte pacífica y digna, le vamos a poner oxígeno. Ahora, si el paciente está consciente, la mayoría desean conocer a fondo su enfermedad y sus posibles consecuencias, pero este deseo puede disminuir a medida que se acerca al final de su vida. Ojo, esto es interesante, que un paciente en fase terminal simplemente en algún momento diga, doctor, yo ya no quiero saber mi condición. ¿Se imaginan eso? Que tengan al paciente enfrente, han estado trabajando, ya avanzaron con quimio o incluso radio, y ya el paciente en cierta forma no quiere saber que salió en el último CAT. Dice que no quiere ser informado. Entonces, algunos pacientes pueden no desear información sobre su enfermedad, y esto éticamente debe ser respetado.
Entonces, lo que dice aquí, los médicos deben ser hábiles para determinar preferencias de sus pacientes en cuanto a información y con honestidad y sensibilidad, lo pongo y lo remarco, y sensibilidad, empatía, que no quiere decir que nos vamos a echar a llorar con el paciente, no es lo mismo, jóvenes. La empatía, la sensibilidad, la honestidad simplemente es lo que nos hace buenos comunicadores. Decir la verdad, comunicarnos de forma asertiva y efectiva, dando toda la información precisa que ellos deseen escuchar. O sea, que lo que realmente, no es que le voy a decir lo que quieran escuchar, ojo, no me malinterpreten, sino si el paciente quiere saber la información, se la vamos a dar, señora. Usted no quiere saber la información, no, doctora, yo no quiero saber nada, díganselo todo a mi hija, que es mi representante legal. Entonces, al final es lo que les digo, estas habilidades de comunicación deben ser asertivas, eficaces, centradas en el paciente, de forma tal que podamos entender y comprender cuáles son las necesidades de los pacientes. Entonces, en la ley 68 también está el capítulo 5, donde habla de los derechos de los pacientes en fase terminal. Y en síntesis, este capítulo nos habla de que los pacientes tienen derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos clínicos o quirúrgicos extraordinarios desproporcionados. Se debe dejar por escrito dicha decisión y deben estar el paciente en capacidad de decidir, acreditado por un psiquiatra, y una junta médica acredita que la condición sea irreversible, incurable en fase terminal. ¿Qué dice? Toda persona que padezca enfermedad incurable y se encuentre en fase terminal y ha sufrido un accidente, ojo, hablan incluso de accidente, en igual situación esté informada de forma clara y confiable de su diagnóstico, pronóstico y las alternativas de tratamiento clínicos o quirúrgicos posibles, podrá oponerse a la aplicación de estos cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de la mejoría y produzcan dolor o sufrimiento. La información será brindada por el profesional médico. Aquí vamos a la parte de la comunicación asertiva y efectiva. Términos claros y adecuados a su nivel de comprensión y estado psíquico. Nivel de comprensión es que realmente podamos conocer al paciente y saber cómo conversar con el paciente. Y eso lo vimos en la clase de relación médico-paciente, en donde tenemos que prácticamente ponernos en el lugar del paciente y utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo. Quizás si vamos a mencionar palabras técnicas, explicarlas. Claro que es importante decir la palabra técnica, pero también es importante explicarla, es decir, la traducción de dicha palabra. Y tomar en cuenta la personalidad del paciente de forma tal de que se logre el consentimiento. Cuando se trata de pacientes que no están en capacidad de decisión, personas imposibilitadas para prestar consentimiento, aquí hay el punto de la vía judicial que les había mencionado, en donde el juez competente, en un término de hasta 72 horas, verifica, determina quién va a ser el representante legal del enfermo, para que entonces pueda tomar las decisiones. El artículo 26 habla entonces de que el médico acatará la decisión del paciente a oponerse a tratamiento. Ojo, esto es distinto a la voluntad anticipada. Este ya es un paciente en fase terminal que está totalmente en la capacidad de decisión y simplemente le dice al médico, mire doctor, yo no quiero que me hagan eso que usted me está diciendo, me parece que yo me voy por los cuidados paliativos. ¿Ok? Más que todo sería así. Entonces, el profesional médico va a acatar la decisión del paciente a oponerse a tratamientos médicos o quirúrgicos cuando sean extraordinarios, ojo, o desproporcionados. Es decir, que quizás el médico le está diciendo, bueno, señor, el siguiente tratamiento que vamos a hacer es un tratamiento que realmente tiene un 10% de probabilidades de que usted mejore, pero lo podemos intentar. Usted decide sí o no, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Este tratamiento puede que le produzca más dolor y sufrimiento y entonces el paciente diga, no, yo no quiero realmente ese tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Como les dije anteriormente, va a ser una junta médica la que va a primero acreditar el diagnóstico junto con el médico tratante para decidir si realmente la enfermedad es incurable, irreversible y está en fase terminal, como para poder tomar en cuenta esta decisión del paciente de negación de tratamiento. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas condiciones que hay que cumplirse para que se pueda acatar esta decisión del paciente.
que le haya informado al paciente o al representante legal cuando se trate de incapaces o personas imposibilitadas para prestar su consentimiento sobre la naturaleza de la enfermedad o características y su probable evolución, así como el tratamiento médico aconsejando, incluyendo asesoramiento y apoyo psiquiátrico y las medidas adecuadas disponibles para mantenerlo con vida. Es decir, aquí comunicación con el paciente o representante legal. Que la oposición, es decir, me estoy oponiendo a que me den un tratamiento que para mí es bastante exagerado y me va a causar sufrimiento, sea firmado por el interesado. Si el interesado, el paciente, no puede afirmar, pues esta va a tener que haber una persona que sea designada ante el profesional médico interviniente, que sería un representante legal con 2 testigos que no sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o beneficiarios testamentos o seguros de vida. ¿Por qué creen aquí que no pueden ser beneficiarios testamentarios beneficiarios de testamento seguro de vida? A ver, ¿qué se les ocurre aquí? ¿Por qué no debería ser un testigo o los testigos personas que se beneficien de un seguro de vida del paciente? Porque va a haber un conflicto de intereses. Correcto. Yo estoy escribiendo ahí que soy testigo de la decisión del paciente diciendo que no quiere un tratamiento. Entonces, prácticamente es decir, bueno, es que el paciente quiere cuidados paliativos y se va a morir de forma natural. En todo caso, pues la ley establece que no puede ser una persona que pueda ser beneficiada con la muerte del paciente, por así decirlo de una forma bastante coloquial. Entonces, si la persona está imposibilitada, es incapaz de prestar consentimiento, pues esta oposición al tratamiento puede ser firmada por un representante legal. Ojo, cuando resulte innecesaria la intervención de un intérprete, en este caso sería una persona que no hable el idioma español. ¿Ok? Vamos a decir que es un paciente de Rumania. República Checa. Cualquier país donde no hablan español. Es necesaria la comunicación que aparece en el apartado 1 de aquí. Se necesita un intérprete. Incluso se puede, para la adecuada firma de oposición. Y pues en caso de no existir intérprete o traductor adecuado, pues se debe considerar una persona idónea para el caso, en donde quizás lo más viable sería contactar con el consulado, que es lo que dice aquí, autoridad consular. A ver, en la vida real creo que esto es difícil. En la vida real lo que sucede es que el médico hace todo lo posible para comunicarse con el paciente, pero aquí les hago un remind. Esto se trata de un documento legal y lo legal sería que realmente tiene que haber una persona, puede ser un familiar o algún personal de salud que hable el idioma que pueda traducir, porque no queremos que haya vicios. Y yo intentando de repente con un Google Translator tratar de explicarle y que no se comprenda bien, eso sería algo que legalmente no sería bien visto. Igual puede pasar en la atención, y eso lo vimos en relación médico-paciente. ¿Cómo hago si me llega al cuarto de urgencia una paciente china, por ejemplo, y habla chino y viene sola y no habla español? ¿Cómo yo hago la relación ahí? ¿Cómo yo establezco la anamnesis? ¿Cómo yo le explico o cómo yo capto la historia? Entonces es bastante difícil y es uno de los principales retos a los cuales se van a ver envueltos en el manejo de pacientes, no solamente distintos idiomas, sino también dialectos que incluso se manejan a nivel nacional. El artículo 23, el equipo de salud actuante de toda unidad hospitalaria debe mantener aquellas medidas que permitan la mejor calidad de vida posible al paciente hasta su fallecimiento, para lo cual debe contar con unidades operativas de cuidados paliativos, que es lo que les mencionaba, y es el ejemplo que nos dio su compañera. Ella estuvo en una institución de primer nivel de atención en donde se daba este tipo de cuidados paliativos, pero a ver, ya les dije, la cobertura quizás no era mucha y quizás los recursos que se gastan son bastantes. Se pone en riesgo también al personal de salud yendo a áreas donde hay inseguridad manifiesta. Entonces todo eso tiene que trabajarse de manera
realmente en cuanto a políticas de salud para ver cómo mejoramos esa parte del sistema. Se habla que los centros de atención primaria ofrecerán cuidados paliativos prolongados, que garanticen la mejor calidad de vida y alivio del dolor mediante la atención del personal médico de que disponga. Y aquí entonces, seguro que en esa institución de salud que nos menciona su compañera, pues dice, nosotros estamos cumpliendo la ley 68 porque solo tenemos un médico capacitado para hacer esas visitas y él solamente puede hacer esas visitas 2 veces a la semana a los pacientes porque tenemos en la lista. Vamos terminando. El artículo 29 habla de que la oposición debe ser revocada en cualquier tiempo y en forma fehaciente ante el profesional médico interviniente. Aquí estamos hablando de la oposición de tratamiento de un paciente de fase terminal, lo que mencionamos desde el artículo 22. En el artículo 31 dice que ningún profesional interviniente que haya actuado de acuerdo con las disposiciones de la ley estará sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa. ¿Esto qué quiere decir? A ver, si yo simplemente tomo en cuenta esa decisión que está tomando el paciente de que no quiere el tratamiento, la persona muere, pues muere de muerte natural, una muerte digna, se le han brindado los cuidados paliativos y llega un familiar que dice que pues realmente está en desacuerdo y que dejaron morir a su tío o a su hermano o a su esposa y quiere poner una demanda por responsabilidad penal, por mala praxis, pues realmente no aplicaría, porque la ley en el artículo 31 dice que si se actúa de acuerdo a las disposiciones de esta ley, los artículos que vimos anteriormente, pues no está sujeto a investigaciones por responsabilidad civil, penal y administrativa. Civil quiere decir que se va por el Código Civil, en donde se hace mención de que, por ejemplo, la persona no se le brindó el tratamiento que requería, se le dejó de dar nutrición, pero a ver, eso fue por decisión de la propia persona y se quiera resarcir, se quiera compensación por daño. Y penal ya sería que se esté contraviniendo a algún artículo del Código Penal. Aún así, entonces ya saben que si se actúa según esta presente ley, la 68, pues no pueden ser sujetos de que se les achaque responsabilidad bajo estas esferas jurídicas. Y el artículo 32, corto, conciso y preciso. Alguien que lo lea, por favor. Se prohíbe el ejercicio de la eutanasia. Es decir, te está diciendo ahí, el médico no puede utilizar sus conocimientos para atender el deseo de una persona en fase terminal que simplemente tenga la decisión de que quiere morir o fallecer por sufrimiento, por todo lo que conlleva pues estar con una enfermedad terminal. Hablemos de eutanasia. Es la realización de forma intencional y con conocimiento de un acto con la clara intención de poner términos a la vida de otra persona, lo que incluye los siguientes elementos. Hay que tomar en cuenta estos 3 elementos. Primero, que la persona que solicita la eutanasia es una persona competente e informada que tiene una enfermedad incurable, irreversible, terminal, y que ha pedido voluntariamente terminar con su vida. Segundo, el agente conoce la condición de la persona y su deseo de morir. El agente aquí sería el médico y lleva a cabo el acto médico con la intención principal de terminar con la vida de esa persona. ¿Por qué dice agente? Porque no necesariamente tiene que ser un médico, puede ser una enfermera que sabe manejar medicamentos. Entonces, el acto se realiza con compasión y sin beneficio personal. Esta sería realmente la dinámica de la eutanasia. Pero ¿qué sucede? La eutanasia tiene mucho debate. La eutanasia es legal en muy pocos países. Como tal, eutanasia activa. La eutanasia activa es cuando simplemente se le va a administrar un medicamento al paciente para cumplir sus deseos de que quiere morir. Entonces, los médicos, si lo vemos desde el punto de vista bioético, son naturalmente contrarios a implementar solicitudes de eutanasia o ayudas para suicidios, porque estas acciones son ilegales en la mayoría de los países. Ahora, paréntesis, doctora, usted me habló de eutanasia, pero no me ha hablado de suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Simplemente es el acto en el cual un médico le da una prescripción médica de algún medicamento a un paciente para que él mismo se lo autoadministre y esto le pueda causar la muerte.
Eso es un suicidio asistido. En muy pocos países es legal, sin embargo, sí hay sitios donde lo realizan, pero hay que tomar en cuenta que tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos por la mayor parte de los códigos de ética médica porque violentan nuestro principio del primum non cere, que está primeramente expuesto en el juramento hipocrático que estudiamos en las primeras clases. Y además ha sido pues reafirmado en la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el suicidio con ayuda médica del 2005. ¿Habían escuchado el término de suicidio asistido? Sí, doctora. ¿Saben de algún país donde sea legal? Suiza, creo, no estoy segura. Son pocos países. A ver, eutanasia, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia. Son los que tengo ahorita en la cabeza. Son los que permiten o estar, es legal la eutanasia. Ahora, no es que simplemente yo voy a ese país, digo que me quiero morir y me administran el medicamento. No. Tienes que ir a una comisión donde acreditan tu enfermedad, que es incurable, reversible, el grado de sufrimiento que te genera esta condición. Y entonces es todo un proceso que también es legal, donde le facultan a un médico que pues realmente no tiene objeción de conciencia y dice, sí, yo voy a practicar la eutanasia. Verificamos qué es lo que dice. Esto es parte de la declaración de la Asociación Médica Mundial. Dice, la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en fase terminal de su enfermedad. Ahora, someto a debate esto. Respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en fase terminal de su enfermedad. ¿Esto a qué nos lleva, chicos? Esta última frase. ¿Consideran que... Ajá, les escucho. ¿Alguien va a intervenir? ¿Alguien iba a intervenir? Doctora, en ese caso se podría hablar de lo que es como lo mismo que estábamos hablando antes, del que el paciente deje algo escrito, ¿no? Correcto. Entonces, en todo caso, el hecho de que yo respete esa decisión del paciente de no maniobras heroicas, porque yo ya realmente me voy a morir, no quiero que prolongues mi vida artificialmente, respetar ese derecho no va en contra de la ética. Lo que va en contra de la ética es que tú realmente hagas un acto deliberado para que muera el paciente. Y puede suceder que digas, pero es que está sufriendo mucho. Y yo tengo en mis manos un cóctel en donde yo le pongo eso en la intravenosa y el paciente se muere. Pero es que nosotros no somos quienes decidimos en qué momento mueren los pacientes. Los pacientes realmente no pueden decidir eso. Eso tiene que ir en una forma natural. Nuestro trabajo es respetar que este paciente tenga una muerte digna, sobre todo procurarlo, asegurarnos de que tenga una muerte digna, con muy poco sufrimiento o sin sufrimiento, en donde se respeten sus derechos humanos, su derecho a manifestaciones espirituales. Por ejemplo, si es una persona que profesa una religión distinta a las religiones que se valoran más en nuestra comunidad, no es católico, no es protestante, no es evangélico, pero vamos, es un paciente guna y tiene sus tradiciones gunas, pues se debe aceptar, por ejemplo, que ingrese al hospital su sacerdote o parte de su cultura, por poner un ejemplo. Paciente hindú, practica el hinduismo, pues que se dé su ritual de despedida y aceptar que no solamente las religiones que existen son las que están consagradas, incluso en muchos documentos como las religiones que acabo de mencionar. Yo soy budista, yo quiero que me respeten
mi espiritualidad y deseo, por favor, que las personas de mi comunidad pues, puedan, dentro del budismo, me acompañen, puede ser 1 o 2 personas, y así. Por eso es que ven que las enfermeras toman en cuenta al momento, y también los internos cuando ustedes hacen las historias clínicas, religión, credo, ahí se les pregunta a usted qué credo profesa. Puede ser que alguien te diga, no, doctor, yo soy agnóstico, yo no creo en nada, no creo que haya un ser supremo, yo realmente creo en la ciencia y no. Pues simplemente lo anotan, pero es respetar la diversidad, respetar los derechos de libertad de credo y culto. Conclusiones, chicos. Primero, la decisión de suspender o tener intervenciones o tratamiento es un dilema y son las decisiones más difíciles en cuidados paliativos, pues plantea estos dilemas éticos que hemos mencionado. ¿Cuándo tenemos que decir hasta aquí podemos llegar? ¿Cómo explicárselo a los familiares y planteárselo a los familiares? Tomando en cuenta que hay una voluntad anticipada. ¿Qué hacer? Hay distintos escenarios como verificamos. Escenario 1, que ya haya un documento de voluntad anticipada y la persona simplemente ya no está en capacidad de decidir. Representante legal diga, por favor, queremos hacer lo que mi papá, mi mamá dejó escrito en su documento. Yo como médico verifico el documento en el expediente clínico y simplemente hago el tamiz de si realmente este documento es plausible dentro de la buena práctica clínica, dentro de la medicina basada en evidencia, dentro de la condición del paciente. Si veo que no aplica y que yo puedo brindarle al paciente mejor calidad de vida y que realmente puede haber un error incluso diagnóstico que se haya subsanado, pues en ese caso le tengo que explicar a los familiares que podemos hacer algo más y además de eso escribirlo en el expediente. La segunda opción sería que no dejo ningún documento de voluntad anticipada y en todo caso pues recaería en el representante legal. Si no hay un representante legal, tiene que haber un juez que en 72 horas va a designar representante legal y el médico en mancomunión con el representante legal va a tomar las decisiones. O sea, el representante legal tiene que decidir, pero yo como médico tengo que orientar de cuáles son las opciones. Entonces, esos son los escenarios. También puede haber un escenario como el que vimos en el video, en donde hay 2 representantes legales no se ponen de acuerdo. La opción más sana, entonces, es que también un juez toma la decisión de quién realmente va a ser representante legal. Puedes tener, por ejemplo, una familia donde es un abuelito y hay 7 hijos, 30 nietos, y ninguno se pone de acuerdo y no hay un representante legal. ¿Qué hacemos, doctora? Yo como médico no voy a acarrear la responsabilidad, pues tiene que haber un representante legal y decirles, miren, alguno de ustedes tiene que ser el representante legal. Así que si ustedes no deciden quién va a ser, tiene que irse por el asunto del juez. Si el paciente y el médico coinciden en que no hay beneficio en continuar una intervención, lo correcto es suspenderla o retirarla, tomarlo en cuenta. Sin embargo, el médico debe tener la capacidad de manejar esta conversación con sensibilidad, lo que les digo, empatía, para ello debe poseer habilidades de comunicación centradas en el paciente y la familia. Comunicarnos asertivamente, efectivamente, ya sé que lo repito mucho, pero simplemente quiere decir que yo transmite de forma clara, transparente y con un idioma comprensible que está pasando. Si quieres usar términos técnicos, explícalo. Es decir, mire señora, nosotros aquí podemos hacer este tratamiento con tal medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Este medicamento va a trabajar así, 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 de forma clara. Respecto a la autonomía del paciente que desea continuar o iniciar un tratamiento, debe cuestionarse cuando ello conlleve un daño enorme. Una distribución innecesaria, desigual de recursos, que es lo que hablamos, una acción que obliga al médico a actuar ilegalmente. Todo eso es tomar en cuenta que el documento de voluntad anticipada debe ser analizado críticamente por el médico. No lo voy a cumplir como si fuera una receta de cocina. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, esta fue la clase de los dilemas bioéticos al final de la vida. Vamos a ver qué hora es. Dejar de compartir. 5:51. Ok, vamos a tomar un receso. 10 minutos de receso. Nuestra clase termina a las 7, entonces vamos a ver otra clase más.
si les parece. Sí, así que, a ver, 10 minutos sería a las 6:01. Regresamos. ¿Me siguen? Dale, doctora. Vale.